Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maura del Carmen Pérez Macías y junto a mi compañera Valeria Sámano Aguirre les vamos a explicar el teorema de Bayes. Antes de saber qué es, cómo se realiza o su fórmula, tenemos que saber quién lo inventó. Este teorema fue redactado por el matemático británico Thomas Bayes y se dio a conocer en su publicación póstuma A.C. Towards, Solving a Problem in the Doctrine of Change, 1764. Bayes fue un socio de la Royal Society y a partir de su obra se desarrolló lo que se conoce como inferencia bayesiana, que es la rama de la estadística en la que se utilizan observaciones para inferir la probabilidad de que un teorema o hipótesis sea cierto. Pero, ¿qué es el teorema de Bayes? Podemos decir que es un método útil para calcular las posibilidades de una partición una vez que se conozca un suceso concreto que ya haya ocurrido. Se llaman probabilidades iniciales y probabilidades a priori de las probabilidades de los sucesos que forman la partición del espacio muestral. Bueno, después de saber qué es el teorema de Bayes, tenemos tres tipos de probabilidades. La primera es probabilidades iniciales o probabilidades a priori. Son las probabilidades de los sucesos que forman las participaciones del espacio muestral. Las segundas se llaman probabilidades finales o probabilidades a posteriori, que son las probabilidades de un suceso cuando ya se conoce que ha ocurrido. Y las terceras se denominan verosimilitudes a las probabilidades que de un suceso condicionado pasa a otro. A continuación tenemos la fórmula, aquí la voy a estar mostrando, esta es la fórmula para poder resolver. Y bueno, vamos con mi compañera Mau para que nos enseñe cómo resolver esto en un ejemplo. Como primer ejemplo, les tenemos que en una investigación farmacológica se está estudiando la incidencia de una enfermedad en la población. Por datos demográficos se sabe que el 20% son niños, un 30% son jóvenes y el resto es población adulta. Se ha visto que la incidencia de la enfermedad en niños es del 2%, en jóvenes es del 8% y en adultos es del 15%. Se elige un informe médico al azar y las preguntas son: ¿qué probabilidad hay de que sea de una persona enferma? ¿Y qué probabilidad hay de que el enfermo sea un joven? La solución, como siempre, comenzamos con saber los datos que tenemos para realizar el teorema de Bayes. Bueno, las probabilidades que tenemos son: la probabilidad de ser niño es del 0,2, la probabilidad de ser joven es del 0,3, la probabilidad de ser adulto es del 0,5, la probabilidad de ser niño y padecer la enfermedad es del 0,02, la probabilidad de ser niño y no padecer la enfermedad es del 0,98, la probabilidad de ser joven y padecer la enfermedad es del 0,08 y la probabilidad de ser joven y no padecer la enfermedad es del 0,92. La probabilidad de ser adulto y padecer la enfermedad es del 0,15 y la probabilidad de ser adulto y no padecer la enfermedad es del 0,85. En primer lugar, lo que nos está pidiendo es la probabilidad de que la persona elegida tenga la enfermedad. Entonces, la probabilidad total de estar enfermo sería: en primer lugar, lo que nos está pidiendo es la probabilidad de que la persona elegida tenga la enfermedad. Esto es la probabilidad total de estar enfermo. Probabilidad de estar enfermo es igual a probabilidad de niños por la probabilidad de que el niño esté enfermo, más la probabilidad de jóvenes por la probabilidad de que el joven esté enfermo, más la probabilidad del adulto por la probabilidad de que el adulto esté enfermo, que nos da un igual del 0,2 por 0,02 más 0,3 por 0,08 más 0,5 por 0,15, que nos da un total de 0,103. Por 100 nos da la probabilidad del 10,3%. Entonces el valor de que una persona esté enferma es del 10,3%. En segundo lugar, nos pregunta por la probabilidad de que ese informe médico, que sabemos que es de una persona enferma, además sea de una persona joven. Lo podemos calcular aplicando el teorema de Bayes, que es probabilidad de que el joven esté enfermo igual a probabilidad del joven por probabilidad de que el joven esté enfermo sobre probabilidad de enfermedad.
igual a 0,3 por 0,08, que el valor que nos dio en la probabilidad de que el joven, bueno, de que alguien estuviera enfermo era del 0,103, que nos da un igual del 0,233, que multiplicado por 100 nos da un valor de 23,3%. Y así es como sabemos de que un joven está enfermo o una persona de la población. Bueno, les vamos a presentar un segundo ejemplo. ¿Y qué nos dice? En la Academia de Matemóvil, la probabilidad de que los alumnos seleccionados al azar les guste el helado es del 60%, mientras que la probabilidad de que al alumno le guste una torta es del 36%. Además, se sabe que la probabilidad de que a un alumno le guste la torta, dado que le gusta el helado, es del 40%. Calcular la probabilidad de que a un alumno le guste el helado, dado que le guste la torta. La solución es, primero definimos los dos eventos con los que vamos a trabajar, que es la H la vamos a tomar como un alumno que le gusta el helado y la T como un alumno que le gusta la torta. Tenemos los siguientes datos. La probabilidad del helado es del 0,6, la probabilidad de la torta es del 0,36 y la probabilidad de la torta y el helado es del 0,4. ¿Y qué es lo que nos pide? Que calculemos la probabilidad de que a un alumno le guste el helado y la torta. Aplicamos el teorema de Bayes, que lo que nos da es probabilidad de que a un alumno le guste el helado y la torta igual a probabilidad del helado por probabilidad de la torta y el helado sobre probabilidad de la torta, igual a 0,6 por 0,4 sobre 0,36, que nos da un valor de 0,24 sobre 0,36, igual a 24 sobre 36, que 24 lo dividimos entre 2 y 36 entre 3, que nos da 2 sobre 3, y nos da un valor de 0,6667. Multiplicado por 100 nos da un valor de 66,67. Entonces la probabilidad de que a un alumno le guste el helado y la torta es del 66,67%. Como tercer ejemplo tenemos que la probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarma es del 0,1. La probabilidad de que suene esta si se produce algún incidente es del 0,097 y la probabilidad de que suene si no ha sucedido ningún incidente es del 0,02. En el supuesto de que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente? Primero tenemos que tener en cuenta los sucesos. La I la vamos a tomar como producir el incidente y la A como sonar la alarma. Utilizando el teorema de Bayes nos da la probabilidad de que haya sucedido un incidente o la probabilidad de que haya sonado la alarma. Es igual a 0,9 por 0,02 sobre 0,1 por 0,97 más 0,9 por 0,02, que nos da un total de 0,157, que multiplicado por 15 es el 15,7%. Entonces la probabilidad de que haya sonado la alarma sin un incidente es del 15,7%. Bueno, ya como conclusión tenemos que el teorema de Bayes se puede ocupar en muchos ámbitos. Uno de ellos es, por ejemplo, en la medicina, para poder calcular la probabilidad de que una persona tenga una enfermedad dado que presenta un síntoma. O otra es como cuando vas al supermercado y, por ejemplo, tenemos un producto, oye, tenemos cierta cantidad de productos como medidos, por ejemplo, no sé, llevar la leche, huevo, frutas y verduras, cosas como esenciales y básicas. Y pues, no sé, llevar algo tan simple como unas pilas o otra cosa que a lo mejor se vaya de nuestro presupuesto y podemos de ahí medir la probabilidad de que vayamos a comprar este producto que no estaba como contemplado. Entonces podemos ver que el teorema de Bayes se ocupa para bastantes cosas en la vida general y que a veces quizás ni siquiera nos damos cuenta de ello. Y bueno, pues esto ha sido todo.